Bienvenidos un día más a nuestro programa, nuestro espacio El Bufete Responde, un programa donde intentamos tratar temas de interés para todos los ciudadanos, que le pueda solucionar dudas a todos los ciudadanos que nos siguen cada semana en este espacio. Siempre lo hacemos con nuestro abogado colaborador Miguel Ángel Muñoz. Bienvenido, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, Rocío. El tema a tratar de hoy, Miguel Ángel, se llama régimen económico matrimonial. Suena un poco raro, pero bueno, con tu ayuda siempre lo vamos a entender mucho mejor. Sé que suena un poco rimbombante, pero básicamente, ¿qué es? Bueno, para no perdernos, de una manera muy sencilla, como siempre, sería ese conjunto de normas que regula las relaciones económicas entre los dos miembros del matrimonio, entre sí y también respecto a terceras personas, independientemente de la forma en la que se haya contraído ese matrimonio. ¿Qué quiero decir? Que da igual si es un matrimonio religioso o canónico o, por el contrario, se contrajo de manera o de forma civil. Eso es básicamente el régimen económico matrimonial, donde se plasma en las llamadas y famosísimas capitulaciones matrimoniales. ¿Y cuál es el más recomendable? Muy buena pregunta y clásica pregunta de los clientes cuando llegan al despacho. Bueno, a ver, primero, hay tres tipos diferentes, tres regímenes diferentes. La sociedad legal de gananciales, la más conocida, creo que todos los espectadores lo habrán escuchado en alguna ocasión. En segundo lugar estaría el régimen de separación de bienes y por último el régimen de participación. Pero para responder a tu pregunta, Rocío, ¿hay algún sistema, alguna modalidad, algún régimen que sea mejor que otro? Depende. ¿Por qué? Porque habrá que estudiar las circunstancias de cada uno de los miembros de ese matrimonio para ver si debemos decantarnos por un sistema o por otro. Por ejemplo, ¿de qué depende? Pues primero, si están trabajando los dos o no. Segundo, del tipo de trabajo que tengan. Y esto es un aspecto muy importante. ¿Por qué lo digo? Pensemos, por ejemplo, en un matrimonio donde él, por ejemplo, haya montado un negocio de hostelería. Evidentemente, no solamente es una persona valiente por enfrentarse y abrir su negocio, cosa que me parece muy bien, pero, claro, un negocio, pues, como toda en la vida, puede ir bien o puede ir mal. ¿Qué quiero decir? Puede tener beneficio, ingreso, pero puede ser que no vaya como él espera y, desgraciadamente, tenga una serie de pérdidas. ¿Qué ocurre en ese caso? Que esas pérdidas pues pueden lastrar, pueden arrastrar, pueden salpicar, vamos a llamarlo así, a lo que sería el matrimonio. Por eso a lo mejor en ese caso en concreto yo recomendaría en ese caso que más bien se decanten por el sistema del régimen de separación de bienes, de manera que cada uno de ellos va a administrar y va a ser dueño de los bienes que ya tenía, por supuesto, antes de contraer el matrimonio, pero también de todos los bienes que contraiga durante el tiempo que esté en vigor ese matrimonio. Por tanto, no es que haya un sistema mejor que otro, sino que habrá uno que se adapte mejor que otro a nuestras circunstancias concretas, que es una situación y una cosa muy distinta. Pero puede parecer raro, ¿no? Cuando vas a casarte y le dices a tu pareja, no, nosotros nos vamos a casar, pero vamos a hacer separación de bienes. Sí. Parece que ya antes de casarte ya no te fías de tu pareja. Claro, ¿no? Huele o se puede asociar a como que desconfío de mi pareja, ¿no? Desconfío de mi novio, de mi novia, pero claro, habrá que verlo. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, claro, evidentemente todo el mundo contrae matrimonio con toda la ilusión del mundo, es el día más importante, uno de los días más importantes de su vida, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Lo mismo, esa relación puede ir bien, que puede saltar por los aires, evidentemente, y ahí surgen los problemas. ¿Qué ocurre? Que si tenemos un régimen de separación de bienes, pues evidentemente va a facilitar las cosas en el hipotético caso o en el supuesto caso de que el día de mañana esa convivencia se deteriore por el motivo que sea y finalmente se ponga, fin o el término a esa relación sentimental que mantienen esas dos personas. Entonces, por eso digo que habrá que estudiar las circunstancias del caso para ver si un régimen es mejor que otro, pero también digo que a diferencia de lo que muchos espectadores piensen, y sobre todo quizás las personas más mayores, que lo ven como una mala señal, ¿no? Se están casando en separación de bienes, no confían, este matrimonio no va a ir bien. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que también nos puede evitar muchos problemas a la hora de resolver lo que puede venir después de una ruptura sentimental, porque, ojo, no olvidemos una cosa, normalmente, en la mayoría de los casos, cuando hay una separación o un divorcio, primero se rompe esa convivencia y tenemos que resolver ese primer procedimiento judicial, ya sea de separación o de divorcio, y en la mayoría de los casos, posteriormente, tendremos que afrontar un segundo procedimiento. Ojo, estoy pensando en el caso típico que están casados en gananciales,
para repartir esa masa de bienes que evidentemente se ha formado durante la vigencia del matrimonio. En cambio, si nos hubiéramos casado en régimen de separación de bienes, pues ese problema ya no lo tenemos. No digo que no tengamos problemas, pero es mucho más sencillo a la hora de resolver y, digamos, reconfigurar todo ese punto, digamos, volver a la nueva situación que supone la ruptura sentimental de esas dos personas, ¿no? Miguel Ángel, ¿este régimen económico matrimonial se puede modificar una vez que ya nos hayamos casado? Sí, se puede modificar todas las veces que consideren oportuno los miembros del matrimonio. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, es muy habitual que un determinado matrimonio se casa en gananciales y cuando pasa una serie de años, ¿por qué? Porque la vida cambia, las circunstancias cambian y a lo mejor es más conveniente modificar el régimen económico matrimonial y cambian, por ejemplo, pasan a un sistema de separación de bienes. Es algo también muy habitual, con lo cual, digamos que salvando las distancias pasa lo mismo que con el testamento. Yo puedo hacer todos los testamentos que quiera, pues en este caso yo puedo modificar el régimen económico del matrimonio todas las veces que consideremos oportuno, siempre y cuando evidentemente lo pactemos y nos pongamos de acuerdo con el otro miembro del matrimonio. Tenía ahora en mi pensamiento el testamento, que también lo tratamos, y también hablábamos de las modificaciones que podían tener. Eso es, siempre hay que intentar adaptarlo todo, las circunstancias cambian y evidentemente no es lo mismo, no tenemos las mismas circunstancias cuando contrajimos matrimonio, a lo mejor hace 5, 10, 15 o 20 años, que evidentemente las circunstancias y el entorno que tenemos ahora mismo, pues evidentemente todo eso influye, pero se puede cambiar sin ningún tipo de problema. Pero para todo este papeleo, ya sea separación de bienes o el régimen económico matrimonial, para todo esto, ¿dónde lo hacemos? A ver, si lo que queremos para, digamos, pactar y, digamos, darle formalidad a lo que son las capitulaciones matrimoniales, tendríamos que acudir a un notario, decir exactamente qué régimen queremos establecer y el notario lo va a reflejar en esas capitulaciones matrimoniales, que evidentemente ya, digamos, produce efecto o vincula a las partes desde el momento de su firma, pero de cara a que produzca efectos frente a terceros, frente a la sociedad, no se va a producir hasta que no se inscriba en el registro civil. Ahora, ¿por qué es importante? Porque ya dejamos regularizado todos los aspectos económicos del matrimonio. Esa es la importancia de establecer las capitulaciones matrimoniales, que, ojo, se puede hacer incluso antes de contraer matrimonio o bien durante el momento de la celebración del matrimonio. ¿Y a qué llamamos régimen de participación? Muy buena pregunta. A ver, primero, es quizás el régimen con diferencia más desconocido y también el más menos usual en la práctica, al menos en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico, y es una mezcla entre la sociedad de gananciales y el régimen de participación. Es decir, la sociedad de gananciales básicamente, ¿qué es? Pues cuando se hacen comunes, esos bienes se hacen comunes para los dos miembros del matrimonio, todo aquello que se obtenga bien por el trabajo de cada uno de los miembros del matrimonio, porque se devenguen frutos, renta o intereses de los bienes que forman parte de la masa matrimonial, o bien porque sean frutos, retomando ese ejemplo que yo ponía anteriormente de esa pareja que había montado un negocio de hostelería, pues que es, digamos, los beneficios que se obtiene en ese negocio en concreto. Esa sería la sociedad de gananciales. ¿Qué ocurre con el régimen de separación de bienes? Que es justamente lo contrario. Yo no solamente voy a conservar la propiedad, por supuesto, de los bienes que ya formaban parte de mi patrimonio antes de contraer matrimonio, sino también los que vaya a adquirir después, independientemente del momento en el que lo haga. ¿Qué ocurre con el régimen de participación? Para responder a tu pregunta, que mezclamos los dos sistemas, es decir, la peculiaridad, ¿cuál es? Que se genera un derecho a participar en las ganancias, los beneficios que obtiene el otro cónyuge, el otro miembro del matrimonio. Y esa es la nota, digamos, singular, que, digamos, la peculiaridad que tiene este sistema, de manera que si observamos o lo comparamos con los otros dos sistemas, mientras que esté el matrimonio en vigor, se asemejaría más al régimen de separación de bienes, pero cuando se disuelve, se va a parecer más a la sociedad de gananciales. ¿Por qué? Porque al adquirir yo un derecho de participación, yo también voy a percibir algo del otro miembro del matrimonio. Ahí está la nota y, por tanto, el matiz de este régimen, que no solamente es muy poco usual en la práctica, Rocío, sino que también es un poco más complejo que los otros dos sistemas que rigen en nuestro ordenamiento jurídico. En tu día a día, en tu trabajo, en tu despacho, ¿se te han dado este tipo de casos? Es muy habitual, no solamente porque previamente, en la mayoría de los casos, venimos de un procedimiento de separación o de divorcio y luego nos queda el segundo frente abierto.
Sobre todo porque estoy pensando en la mayoría de los matrimonios que se casan en régimen de sociedad legal de gananciales. ¿Qué quiere decir? Que es el régimen más común, por tanto son los casos más habituales para nosotros. En el caso de separación de bienes, una vez que ya se ha disuelto el matrimonio, no tenemos que afrontar ese segundo procedimiento, pero en el otro supuesto sí es muy habitual. Y luego también, cada vez más, sobre todo los jóvenes, es muy habitual que hagan una consulta. Simplemente vamos a contraer matrimonio, ¿cuál cree usted que es el régimen que más nos conviene a nosotros? Y evidentemente yo lo primero que hago es preguntar las circunstancias que tiene cada uno, personales, económicas, familiares, para a partir de ahí, digamos, montar el puzzle para que los espectadores me entiendan y aconsejarle si es mejor para esta pareja o este futuro matrimonio un régimen u otro. Ahí está un poco la particularidad, pero como siempre tenemos que defender al caso concreto y ver las circunstancias concretas que tiene esta pareja en particular. ¿Pero para todos sería recomendable casarnos ya con la separación de bienes? Depende del caso, no es que haya un régimen mejor que otro. Me gustaría también matizar una idea importante. Si los cónyuges o los futuros cónyuges no establecen nada, en nuestro ordenamiento jurídico rige la sociedad de gananciales, es, digamos, el sistema que rige por defecto. Ahora, si queremos pactar un determinado régimen, ahí tendremos que especificarlo y bien nos decantaremos por el régimen de participación que acabo de comentar hace unos minutos o bien por el régimen de separación de bienes. Ya dependiendo de la circunstancia vamos a optar por un sistema, por un modelo o por el otro, pero no siempre hay que decantarse automáticamente por el régimen de separación de bienes, depende. Lo que ocurre que el régimen de separación de bienes, como cada miembro del matrimonio administra, gestiona y por supuesto conserva la propiedad de sus bienes, claro, eso da una serie de ventajas que no lo tiene, por ejemplo, la sociedad de gananciales. ¿Por qué? Pues precisamente porque al hacer, digamos, esa masa en común y repartirla por mitades para ambos miembros del matrimonio, evidentemente cuando se disuelva el matrimonio habrá que repartirlo y ahí es muy habitual que ya se pierden las formas, empezamos a tirarnos literalmente los trastos a la cabeza y es muy habitual que tengamos procedimientos de este tipo en el juzgado, ya sea de mutuo acuerdo o de manera contenciosa, como los divorcios y las separaciones, pues exactamente igual. ¿Por qué? Porque hay que repartir esos bienes. ¿Y cuánto nos puede costar, Miguel Ángel? ¿Cuánto nos puede salir la bromita de tener que modificar este régimen económico matrimonial? Si es simplemente modificarlo, pues tendremos que acudir al notario al que nosotros consideremos más oportuno, bien porque es el que nos coge más cerca de nuestro domicilio, bien porque conocemos a ese notario y nos gusta la forma que tiene de trabajar este señor, pues evidentemente acudiremos a él. ¿Cuánto suele costar? Pues aproximadamente entre 80 y 100 euros aproximadamente, y pagando ese precio, evidentemente, o bien vamos a pactar el régimen económico del matrimonio o bien lo vamos a modificar porque consideremos que el régimen que establecimos en su momento cuando contrajimos matrimonio ya no es el más conveniente para nosotros y queremos adaptarlo a nuestra nueva circunstancia, a nuestra nueva realidad. Pero aproximadamente costaría alrededor de unos 100 euros para que más o menos los espectadores se hagan una idea. ¿Qué tipo de consejo les das a nuestros seguidores? Bueno, pues como siempre, primero, antes de dar el paso, que se asesoren, importante. ¿Por qué? Porque podemos evitar determinadas confusiones o determinados errores que posteriormente no solamente nos van a evitar los típicos y clásicos dolores de cabeza y preocupaciones, sino que además, siempre es mejor asesorarse de un profesional para que nos dé su opinión y seguramente nos va a encauzar por cuál es el régimen que más nos conviene. Y ojo, que no sé que los tiempos cambian, pero afortunadamente también ahora cada vez lo observo más en parejas y en matrimonios jóvenes, que ya el régimen de separación de bienes no es algo tan extraño, ya no es algo sinónimo de desconfianza que tú antes apuntas. No suena tan mal, efectivamente. Digamos que lo estamos interiorizando o nos estamos acostumbrando más a instaurar este tipo de sistema o de régimen económico del matrimonio, que no pasa absolutamente nada. Como todos los sistemas o todas las cosas en la vida tienen sus pros y sus contras, simplemente lo que hay que es estudiar cuál es el que más nos conviene a nosotros, pero no tiene nada, ni es mejor ni es peor que otro, sino simplemente tenemos que ver cuál es el que más se adapta a nuestras circunstancias. Bueno, yo antes de continuar, porque llega el momento que más nos gusta, con el que más disfrutamos, y son las preguntas de nuestros seguidores, antes que nada vamos a decir, Miguel Ángel, ¿dónde te podemos encontrar?
Bueno, pues si quieren contactar con nosotros, como siempre, lo pueden hacer a través del correo electrónico que aparece a lo largo del espacio, info@munozdelgadoabogados.com, que recuerden, como siempre, los espectadores que no se puede poner la ñ en el correo electrónico. Si lo prefieren, a través de vía telefónica en el 678 21 53 62, o si quieren un contacto más personal, pues se pueden acercar a nuestro despacho en la calle Vázquez López, número 10, entre planta C. Y ahí, pues evidentemente, le daremos cita y le intentaremos resolver el problema lo antes posible. Muy bien. Pues llegamos a ese momento en el que, bueno, es como si todos los seguidores estuvieran aquí con nosotros. Eso es, virtualmente. Ayudándonos a realizar este espacio, y bueno, pues también ellos pues te preguntan sus dudas. Claro. ¿Cómo lo hacen los seguidores? Pues nosotros anunciamos el programa a tratar de la siguiente semana, que bueno, ya aprovecho y digo que la semana que viene hablaremos de delitos de vejaciones y amenazas leves, que bueno, que ya Miguel Ángel nos explicará, como siempre, nos pondrá sus ejemplos para que todos lo entendamos perfectamente. Pero claro, en el programa de la anterior semana pasada, anunciamos el tema a tratar de hoy y tenemos dos preguntas, como siempre. ¿Esas preguntas dónde la han enviado? Pues, como bien decía Miguel Ángel, a info@munozdelgadoabogados.com. Tenemos dos preguntas, son de Victoria y de José Manuel. Empezamos, si te parece, por la de Victoria, sí, que nos dice: ¿qué derechos tiene mi pareja sobre una casa que heredé antes de casarnos, pero en la que hemos invertido dinero del matrimonio en reformarla? Muy buena pregunta y un caso muy habitual. A ver, en principio, todo lo que yo heredo, evidentemente va a ser un bien privativo mío, es decir, en teoría le pertenecería a ella. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que si se han hecho una serie de reformas, evidentemente parto de la base que él, el marido, ha invertido X cantidad de dinero en una serie de mejoras o de reformas, imagino, parto de la base que han sido durante un determinado periodo de tiempo, con lo cual, si ese matrimonio se rompiese y hubiese que liquidar el régimen económico, desconozco porque no lo dice en la pregunta si están casados en gananciales o en separación de bienes, pero evidentemente habrá que compensar de alguna manera a este señor. Pero claro, para terminar de responder bien a esa pregunta me faltaría cierta información, sobre todo saber qué régimen económico es el que rige en ese matrimonio. Segundo, qué cantidad exactamente es la que ha desembolsado o ha pagado él. Y entiendo que esas mejoras o esas obras de reforma se habrán producido durante un determinado periodo de tiempo. Entiendo que es un matrimonio que lleva ya una serie de años y evidentemente habría que conocer esos datos para dar una respuesta un poco más certera y un poco más exacta. Pero en principio la casa evidentemente es de ella, supongo que será heredada de sus padres, me imagino, pero él evidentemente si ha hecho una serie de mejoras y de reformas y lo puede probar, que entiendo que conservará algún tipo de documento, de factura, de albarán, algo que podamos justificar y poner, digamos, números a esa cantidad que yo he invertido, pues evidentemente habrá que estudiarlo para compensarlo de alguna manera. Ojo, estoy presuponiendo que se rompe el matrimonio y hay que liquidar supongo, la sociedad de gananciales, porque es como decía anteriormente, es el sistema más común, ¿no? el más usual. Y bueno, José Manuel, la pregunta de José Manuel es la que más hemos recibido, del tipo que más hemos recibido, que hablaba bueno, lo hemos hablado durante todo el programa, que ha sido la separación de bienes. José Manuel, bueno, pues quería preguntar qué tiene que hacer. Hemos hablado durante todo el programa, pero bueno, si te parece, no te importa, Miguel Ángel, un resumen para José Manuel. Pues muy sencillo, si lo tiene claro junto a la otra persona que quieren pactar el régimen de separación de bienes, lo que tienen que hacer es acudir al notario que ellos consideren al que le venga mejor, al que le caiga más simpático, el que sea más barato, en fin, el que ellos decidan, y evidentemente decirle que van a contraer matrimonio, que quieren pactar expresamente ese régimen de separación de bienes para que así lo refleje el notario, y ya a partir de ese momento pues estaría, digamos, constituido y formalizado el régimen económico del matrimonio, con la ventaja fundamental que tanto él como el otro miembro del matrimonio, él o ella, evidentemente pues van a conservar la propiedad de todos los bienes y van a administrarlos y gestionarlos de la manera que cada uno considere más oportuno, sin tener que darle explicación al otro miembro del matrimonio. Esa es la peculiaridad del régimen de separación de bienes. Entiendo que por sus circunstancias pues habrán adoptado o querrán este sistema porque les vendrá mejor que el régimen de participación y por supuesto que la sociedad de gananciales. Todos los problemas, supongo, que se puedan dar en este tipo de casos, con la ayuda bueno, como tú, ¿no?, un abogado, se pueden solucionar, ¿no? Por supuesto, si hay buena voluntad. Yo siempre digo lo mismo, Rocío, siempre es mejor llegar a un acuerdo
que tenernos que enfrentar a un juicio, evidentemente. ¿Por qué? Porque siempre cuando algo se pacta, independientemente de lo que sea, siempre es mejor para todos, es más rápido, normalmente tiene menos costes económicos para el cliente, menos preocupaciones y por tanto, y lo más importante para un abogado, antes le resolvemos el problema a nuestro cliente. Yo creo que es algo que no necesita explicación, es algo por pura lógica. Sin embargo, si estamos en la situación contraria, pues evidentemente la situación es mucho más tensa. Y claro, no es lo mismo que tú y yo pactemos una solución que el juez, que evidentemente parto de la base que va a tomar la decisión que estima más conveniente y por supuesto conforme a ley, pero claro, quizás la otra parte y yo no entendemos esa decisión y ahí evidentemente pues como toda resolución judicial, respetarla la tenemos que respetar y acatarla. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo por el motivo o por las razones que sean, pero evidentemente si podemos llegar a un acuerdo y a un buen entendimiento, mucho mejor para todos. Por lo menos es el consejo que yo siempre doy a todos los clientes. Pues muy bien, la semana que viene y voy a pedirte ¿Sí? que nos des una pequeña, no sé, anotación de lo que vamos a hablar la semana que viene. Delitos de vejaciones y amenazas leves. Voy a dar dos pequeños matices, Rocío, si te parece bien. Primero, son dos figuras que no tienen nada que ver y que son muy habituales en la práctica, aunque creo que muchos espectadores seguro que piensan que es justamente lo contrario, pero no digo más, lo dejo ahí en el aire para no resolver el misterio. La semana que viene, si quieren saber más, pues bueno, no lo olviden, aquí en Canal Luz, en el espacio del Bufete Responde con el abogado Miguel Ángel Muñoz y bueno, con lo que yo pueda ayudar, pues intentaremos solucionar todas las preguntas. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. A vosotros un placer, Rocío, gracias. A ustedes muchísimas gracias por su atención, nos vemos en otro espacio del Bufete Responde.